¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Bueno, es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios y espero que pueda ser de bendición para ustedes. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Bueno, busquemos en nuestra Biblia, en el libro de Salmos, para leer y meditar en el Salmo número 19, desde el versículo 1 que dice: al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este salmo, el salmo número 19, puede resultar un poco tal vez confuso la primera vez que lo leemos detenidamente, porque encontramos que el mismo está claramente dividido en dos partes, los versículos del 1 al 6 y los versículos del 7 al 14. Entonces la pregunta con la cual vamos a empezar esta meditación es: ¿cuál es la relación entre estas dos partes? Porque como vamos a ver, parece que hablan de temas distintos, pero en realidad no, están hablando de una misma cosa. Fíjense en primer lugar los versículos del 1 al 6, la primera parte de este salmo. Fíjense que habla de cielos, firmamento, día, noche, sol. Hablando de ellos con acciones que hacen. Los cielos cuentan, el firmamento anuncia, un día, una noche a otra noche, y el sol. El salmista, y esto es muy común en las poesías, como lo que es un salmo, que se utilicen símiles, personificaciones, metáforas, y lo que se está haciendo acá es justamente eso. Ni el cielo, ni el sol, ni el día, ni la noche son personas, no tienen vida. Sin embargo, en esta poesía se aparenta como que sí. Eso se llama personificación, como si fuesen personas que hacen acciones. Y esas acciones, eso que cuentan y eso que anuncian, es la gloria de Dios, es la obra de sus manos. Eso es lo que dice el versículo 1. Y lo que podemos entender de esta primera parte del Salmo, versículos 1 al 6, es que Dios se nos revela por la naturaleza. Y es importante destacar tanto la palabra revelarse como la palabra naturaleza. Revelar es descubrir algo que estaba oculto. En el caso de una persona que se revela a otra es darse a conocer, presentarse, acercarse, decir acá estoy, llamar la atención. Y eso es lo importante, y tal vez lo más importante que podamos destacar, es que si nosotros no pudiésemos ver a Dios, mejor dicho, lo voy a cambiar un poquito, si Dios no se nos hubiese revelado, sería imposible que nosotros
lo hayamos descubierto. Si sabemos que Dios existe, es porque Él se ha dado a conocer, Él se ha descubierto. Y la primera forma en la que lo hace es a través de la naturaleza, a través de lo que Él ha creado, a través de los cielos. El firmamento no es más que un sinónimo de cielos, una palabra igual. Día, a través del noche, y especialmente a través del sol. Miren, si ustedes recuerdan y pueden buscar el libro de Romanos capítulo 1, versículo 20, dice algo muy similar. El apóstol Pablo escribe, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, es lo que no se puede ver de Dios, a Dios nadie le vio jamás, ese eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Lo que Pablo está diciendo acá es que lo que es invisible de Dios se nos ha hecho claramente visibles. Y esto es a través de las cosas hechas por Él. Entonces Dios se nos revela a través de su creación, a través de la naturaleza. Bueno, ¿cómo lo hace? Justamente los versículos 2 al 4 nos indican cómo. Fíjense el versículo 2. Dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Luego el versículo 4 dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y resalto las palabras, ustedes van a ver ahí sabiduría, voz y palabras, porque en el medio de estos dos versículos está el versículo 3, que dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Esto no es una contradicción, ¿sí? Si ustedes pudiesen leer y pensar, dirían, a ver, el 2 dice que un día emite palabra, que una noche declara sabiduría, que por toda la tierra ha salido su voz, como dice el 4, y hasta el extremo del mundo, hasta el fin del mundo, las palabras. Pero el versículo 3 dice que no hay palabras ni voz. ¿Qué significa esto? El 3, en realidad, lo que quiere decir es que ese mensaje, esa sabiduría, esa voz y esa palabra, a través del día, de la naturaleza, no es un mensaje audible. Y eso es claro. Ninguno de nosotros vio un amanecer a la mañana y escuchó una voz gritando que decía, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No. El anuncio de la creación no es a través de palabras, por eso no se puede oír su voz, pero sí se percibe, porque Dios se nos revela a través de la naturaleza mediante la conciencia. El mensaje que los cielos y la tierra dan, nosotros lo percibimos en nuestro interior, como una fuerte impresión adentro nuestro. Nos sentimos pequeños, nos sentimos como que tiene que existir algo, tiene que existir alguien que haya creado todo esto. Y miren, Romanos nuevamente dice algo muy similar. Está hablando de las obras y comparando a los gentiles con los judíos. Pero dice en el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pero me quedo con las palabras escritas en sus corazones y conciencia. Porque Dios nos ha creado con una conciencia, con su ley, escrita en nosotros. A través de esa conciencia nosotros somos condenados o justificados cuando hacemos algo. Dios nos ha creado con eso, y es ahí donde impacta el mensaje, la palabra, la voz y la sabiduría que da el cielo y la tierra. Pero nosotros podemos, a ese mensaje, justamente evitarlo. Y eso es un poco lo que dice el capítulo 1 de Romanos, cuando hablaba de que no teníamos excusa, de que las cosas invisibles se habían hecho claramente visibles y que la habíamos percibido. Nosotros podemos acallar la voz de la conciencia y podemos negar la revelación de Dios en la naturaleza. Es imposible entender además que esta revelación de Dios en la naturaleza es incompleta. ¿Cómo es esto? ¿Que Dios crea cosas incompletas? No, sino que el mensaje dado en la naturaleza no es total. Si yo les pregunto, ¿cómo podemos saber nosotros del amor de Dios a través de la naturaleza? ¿Lo podemos hacer?
¿Cómo sabemos de su deseo de querer salvarnos? Su deseo de buscar un mediador, de haber dispuesto aún antes de la fundación del mundo a alguien que nos viniese libertad. Bueno, eso no lo sabemos por la naturaleza, lo sabemos por otro lugar. Y eso es lo que nos dice la segunda parte de este Salmo 19. Desde los versículos 7 al 14 viene un cambio rotundo. Y ese cambio rotundo es la otra revelación de Dios. Miren, los versículos del 1 al 6 hablan de que Dios se revela en la naturaleza. Habla de que el día y la noche anuncian, que los cielos anuncian, y que el sol, ese astro, esa estrella, que por muchas culturas fue adorado como lo principal, como un Dios para ellos, en realidad no es más que un mero instrumento de Dios, de la creación de Dios. Pero a partir del versículo 7 vemos que Dios se revela no solamente por la naturaleza, sino que Dios se revela de forma completa, total y plena mediante su palabra, la Biblia. Fíjense los versículos 7 al 9 que leímos recién. Pero en vez de volver a leerlos, miren esta tabla. Me encantan las tablas y es importante y resalta a la vista la información que tenemos. El salmista, en vez de decir escritura, en vez de decir palabra de Dios, utiliza sinónimos, palabras similares. 6 palabras: ley, testimonio, mandamientos, preceptos, temor y juicio. Esos son sencillamente sinónimos para no estar repitiendo de nuevo, porque no queda bien la palabra de Dios. Ahora, sí repite en cada uno de esos lugares el nombre Jehová, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor y el juicio de Jehová. No solamente da nombres o sinónimos de esa palabra, sino que también indica de quién, a quién pertenece. Características de esa palabra. La ley de Jehová es perfecta. El testimonio es fiel. Los mandamientos son rectos. El precepto es puro. El temor es limpio. Y el juicio es verdad. Son características de la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. A la palabra de Dios no le falta nada. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es la verdad. El Señor había dicho: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad, como lo dice al final. Los mandamientos del Señor son rectos. Por ahí utilizamos mucho la comparación de algo torcido para decir que algo es malo. Bueno, la palabra de Dios no es torcida, es recta, es derecha, es pura, no está contaminada. La palabra limpia que usa para temor se podría hablar también y decir sin errores. La palabra de Dios no tiene ningún error, porque es la palabra de Dios. Y con esas características, ella tiene la capacidad de convertirnos, de hacernos sabios, de alegrarnos, de alumbrarnos, de permanecer para siempre, porque la palabra de Dios es eterna, y los cielos pasarán, pero su palabra jamás pasará. Y su palabra es justa, es el referente de todo eso. Ahora, me encanta esto. Aunque utiliza distintas palabras para referirse a la Biblia, mantiene constante el término Jehová, 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 Jehová. Y ese es otro detalle de este salmo. Los primeros 6 versículos dicen: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y habla de Dios, y el nombre que utilizan es el de Dios. Sin embargo, a partir del versículo 7 en adelante, ahora el nombre es Jehová. Y en este caso no es un mero cambio de palabras. Es muy importante entender esto. La palabra Dios hace referencia a la majestad, a la soberanía, a que Dios es el soberano, el ser divino y el creador de todo. Pero luego, al hablar de la palabra de Dios, utiliza el término Jehová. Ustedes saben que el término Jehová, la primera vez que aparece en la Biblia, es en Éxodo capítulo 3, versículo 15, cuando Dios se da a conocer a Moisés, donde dice: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros.
Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Cuando Dios escoge liberar a Israel, recordando el pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, Él le da a conocer su verdadero nombre. Porque Dios, nosotros lo utilizamos como un nombre para Él, pero hace más referencia a su papel, a su deidad, a su majestad. Pero Jehová es su nombre. Él se está dando a conocer de una forma íntima. Porque esto refleja que Dios quiere tener una relación con nosotros. Dios no es un mero soberano. Dios no es un mero majestuoso ser. Dios es un Dios personal que se interesa en cada uno de nosotros. Por eso nos dejó su palabra. Por eso no solamente se nos reveló por la naturaleza, sino que buscó revelarse y darse a conocer de una forma más completa y plena a través de las Escrituras. Porque Él quiere una relación con nosotros. Ahora, el versículo 10 no solamente nos muestra que Dios es un Dios personal y que su palabra tiene características preciosas, sino que también nos dice que es valiosa, como vemos en la primera parte del versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. De ahí podemos recordar lo que decía el Salmo 119. Mejor es tu palabra que millares de oro y plata. La palabra de Dios es más valiosa que cualquier cosa que para nosotros pueda tener valor en este mundo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es la revelación de Dios y contiene el precioso mensaje para nuestras vidas. La palabra de Dios no solamente es valiosa, sino también es deliciosa. Dice la segunda parte del versículo 10, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Miren, la miel en la época en la que fue escrito este salmo era tal vez el alimento más exquisito que se podía conseguir. Recuerden que no había tantos procesos industriales como hoy los hay. No había azúcar. Y lo más dulce que existía en ese momento era la miel. Entonces, al comparar la palabra de Dios como algo y decir es algo más que la miel, está hablando de lo más delicioso que puede haber para una persona. No solamente es lo más importante a nivel de valor, sino que es lo que más gusto nos da. Bueno, acá podemos detenernos un poco y pensar, ¿no? Si realmente eh, este Dios personal tiene una relación conmigo, Él quiere. El tema es, ¿yo quiero? ¿Yo estoy ocupado en eso? ¿Estoy buscando hacerlo? Bueno, ¿cómo lo puedo hacer? A través de su palabra. Entonces, ¿su palabra es valiosa para mí? ¿Es deliciosa o es una carga? Seguramente nos cuesta cada día dedicarle tiempo. Y nos cuesta justamente porque es lo mejor y porque el diablo se opone a que lo hagamos. Miren, para avanzar en este salmo, los versículos 11 al 13 nos dicen que la palabra de Dios es necesaria. No solamente es la revelación de Dios que nos muestra un Dios personal, no solamente es valiosa y deliciosa, sino que también es muy importante, muy necesaria para nuestra vida. Eso lo podemos ver en los versículos 11 al 13. Dice, tus siervos además han amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Miren, por un momento, vayamos a Números 15, 27 al 31. Vamos a volver a esta parte del Salmo, pero quiero que tengan en cuenta de este Salmo algunas cosas relacionadas con el libro de Números 15, 27 al 31. Recuerden que el libro de Salmo fue escrito por David en la época del Antiguo Testamento, donde la ley estaba vigente. Justamente la ley, en este libro de Números, dice lo siguiente. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Un pecado por yerro es un pecado impulsivo, un pecado que no fue premeditado, un pecado por ignorancia, algo que cometimos sin saber, algo que salió en un impulso del momento. Ese pecado requería una ofrenda delante de Dios, un sacrificio que era perdonado. Pero los versículos 30 al 31 dice que si la persona quisiera algo con soberbia,
no importa si era judío natural o un extranjero que vivía con ellos, esa persona ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Todo pecado por soberbia no tenía perdón. No había un sacrificio para esa persona. Esa persona era cortada. Su iniquidad iba a caer sobre ella por haber ultrajado a Jehová al haber actuado con soberbia. Entonces acá vemos dos categorías de pecado. Y a eso es a lo que se refiere en los versículos 11 al 13 el salmista cuando habla de quién puede entender sus propios errores. Ahí está hablando de los pecados de yerro. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, de la otra categoría de pecados. Entonces estaré limpio de gran rebelión, de una rebelión que ultraja a Jehová, una rebelión que amerita ser cortado del pueblo. Por eso la palabra de Dios es necesaria. No solamente es valiosa y deliciosa, sino que también es necesaria para que llevemos una vida como Dios quiere, para que llevemos una vida de obediencia a Dios, una vida de buscando agradarle a Él, y para poder de esa forma mantener una relación con este Dios personal. Finalmente el versículo 14 de este Salmo 19 nos revela al Redentor. Fíjense, dice al final: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Miren, al principio este salmo hablaba de que Dios se había revelado por la naturaleza, se había dado a conocer mediante su creación, pero que esa revelación es incompleta. Por eso existe otra revelación, la revelación de Dios a través de su palabra, la Biblia, que nos muestra, a diferencia de la revelación en la naturaleza, que Dios busca una relación con nosotros, que es un Dios personal, no un mero ser soberano que ha creado todo, sino un ser que nos ha creado y quiere tener una relación con nosotros. ¿Por qué quiere tener una relación? Porque nosotros estamos lejos de Él, porque nos hemos alejado por nuestros pecados. Por la iniquidad de Adán, por la desobediencia de Adán, nosotros hemos sido culpados, hemos heredado la culpa del pecado y tenemos el pecado en nosotros. Por eso necesitamos ser rescatados. Y eso significa la palabra redentor. Un redentor es alguien que rescata a una persona, pagando un precio. Jehová es nuestro redentor. Y esta también es la revelación que Dios nos da. Porque Dios se ha revelado a través de su Hijo, Jesús. Dice Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios en la antigüedad había hablado por profetas, por Moisés, por distintos profetas en el Antiguo Testamento, pero luego habló por su Hijo, Jesús, aquel que había creado todas las cosas, aquel que era Dios, como sabemos por Juan 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ese verbo era el Hijo, era Jesús. Y Él purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, nos rescató pagando Él con su propia vida nuestra deuda. Él murió por nuestros pecados, Él resucitó para nuestra justificación, Él ascendió, subió al cielo de nuevo y está sentado a la diestra de Dios, a la diestra de ese Dios creador, soberano, poderoso, personal. Él nos ha hablado, Él nos llama, Él quiere que volvamos a Él. Entonces, ¿cuál es la relación entre las dos partes del Salmo 19? Que Dios se nos ha revelado por la naturaleza, por su palabra y por su Hijo. Él nos dio
su palabra, nos dio la Biblia. Gracias a Dios hoy la podemos tener desde un libro hasta en los celulares, en cualquier momento, en distintas traducciones, en cualquier lugar. Pero Él no solamente ha buscado revelarse, sino que nos quiere salvar. Quiere ser nuestro Redentor. Posiblemente ya seas un hijo de Dios. Entonces, mi pensamiento para vos es, ¿qué lugar le das a la relación con Dios? Dios es un Dios personal. Quiere tener una relación con nosotros. Y lo hace a través de su palabra y de la oración. ¿Qué lugar le das a la palabra de Dios en tu vida, en tu día a día? Y en esto me incluyo. Es difícil, sí, cuesta. Cuesta dedicarle un tiempo, cuesta meditar, cuesta aplicarla, cuesta orar. Pero de nuevo, como decía recién, eso ocurre porque es lo correcto. El diablo se opone y nuestra naturaleza caída se opone a lo que Dios quiere. Entonces, ¿tenés una relación con Dios? ¿Cómo es esa relación? ¿La palabra de Dios es valiosa para vos? ¿La palabra de Dios es deliciosa? Y si tal vez tengas dudas, o tal vez no seas un hijo de Dios, ven ahora a sus pies, confiesa tus pecados. Él quiere rescatarte de tu pecado, Él quiere tener una relación con vos. Nosotros nos hemos alejado de Él, nosotros nos hemos enemistado de Él. Recuerden Romanos 1, a pesar de haber recibido la revelación de Dios en la naturaleza, nosotros como humanidad y cada uno como individuo ha decidido rechazar a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le dimos el lugar que le corresponde ni la gloria que se merece. Somos pecadores y estamos perdidos. Pero Dios vino a darnos la salvación por su Hijo. Se reveló para salvarnos. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en su Hijo, el Señor Jesús, a quien Él envió porque amó al mundo, para que todo aquel que cree en el Hijo, que cree en Jesús, no se pierda, sino tenga vida eterna. No hay obras, no hay nada que podamos hacer para ser salvos. Cristo lo hizo todo en la cruz. Aceptemos su regalo. Y si ya somos hijos de Dios, confesemos nuestra debilidad, confesemos nuestra falta de amor a Él y busquemos hacer su voluntad. Que Dios bendiga su palabra.